Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Peralta y voy a hablar sobre distintos métodos que utilizo para explotar errores en configuración en aplicaciones de escritorio. En este caso, aplicaciones Electron. Además, voy a exponer diferentes vectores para poder no solamente detectar las vulnerabilidades, sino escalarlas, ya sea un error en la configuración o una vulnerabilidad mucho más simple, y así poder obtener un RCE o ejecución de código remoto en el cliente. Bueno, como dije previamente, mi nombre es Héctor Peralta, también conocido como Perro. Actualmente trabajo como especialista en ciberseguridad en la empresa Deloitte. Previo a esto, inicié en Bug Bounty en diciembre de 2019, realizando este trabajo a tiempo completo. Comencé por vulnerabilidades en aplicaciones web, que me parecieron más simples, y luego de un tiempo me fui especializando en aplicaciones de escritorio, vulnerabilidades del lado del cliente, y más específicamente justamente en aplicaciones Electron. Previo a eso no tuve experiencia en sectores relacionados con la informática. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre lo que es Electron. Eh, bueno, como dice en la diapositiva, es una librería desarrollada por GitHub. La ventaja que ofrece este framework, y por lo que es usado por muchas empresas, es que únicamente utiliza el lenguaje como si fuera una página web, como dice acá, HTML, CSS y JavaScript. Esto da la facilidad de que las aplicaciones son multiplataformas, es decir, no se requiere de distintos lenguajes o realizar distintas aplicaciones para cada sistema operativo, sino que es una misma aplicación, puede correr en todos los sistemas operativos. Entre las aplicaciones más conocidas se encuentran Slack, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger y demás. Esta charla se va a basar específicamente en una introducción a las vulnerabilidades. Vamos a ver cómo descomprimir los archivos azar, que son los que identifican a las aplicaciones Electron. El archivo azar es básicamente un zip donde se encuentra el código de la aplicación, que es código JavaScript y HTML. Una vez que tengamos acceso a estos archivos, vamos a hacer un análisis de la configuración, enfocándonos en lo que compete a la seguridad, específicamente relacionado con Web Preference, que es una característica de seguridad de las ventanas. Vamos a ver cómo encontrar las vulnerabilidades en la configuración y cómo explotar estas vulnerabilidades, y además escalarlas a un RCE, que sería el impacto máximo que se puede obtener. Eh, a lo largo del tiempo fui encontrando distintos errores. Yo considero que esto es un sector muy bueno para investigar, ya que no es tan simple como una aplicación web, requiere revisión manual de código, también requiere estar familiarizado con la documentación de Electron, pero la ventaja que ofrece esto justamente es menor probabilidad de duplicados, ya que es muy difícil que haya un RCE sin arreglar por mucho tiempo. Los bugs tienen mucho mayor impacto, porque he encontrado, por ejemplo, inyecciones HTML o OpenRedirect que en un contexto de aplicación web directamente a veces ni siquiera son aceptados, pero en este caso se puede llegar a escalar a un RCE, que es un error crítico. Y otra ventaja que ofrece es que no requiere aplicaciones adicionales. Simplemente instalar la aplicación, y ya cuando hay la aplicación instalada se puede acceder al código y analizarlo. Obviamente se puede usar Burp para proxear las solicitudes y demás, pero no es un requisito. Vamos a ver un poco la arquitectura de una aplicación Electron. Tenemos el proceso principal o main process, que interactúa directamente con todas las APIs que ofrece Node JavaScript. Y desde el proceso principal o main se van generando distintos procesos llamados renderer process, que corresponden a cada ventana de la aplicación. Interactúan entre sí directamente, pero el renderer process tiene ciertas restricciones. El más privilegiado es obviamente el proceso principal o el main. Cada aplicación Electron tiene un solo proceso principal que actúa como punto de entrada de la aplicación. Este proceso se ejecuta en un entorno de Node.js, como vimos antes, lo que justamente le da la capacidad de requerir módulos a través de la función require y utilizar las APIs ofrecidas. El propósito principal o primario del main process es justamente administrar la aplicación mediante el módulo browser window
que es el módulo el cual se encarga de generar estos render process. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Cada instancia de la clase browser window crea una ventana de la aplicación en la que carga contenido web en un proceso separado llamado render, que fue el esquema que vimos previamente. Es necesario que estos procesos interactúen entre sí, ya que el main es el que administra las ventanas, pero las ventanas son las que cargan el contenido de la aplicación o lo que se quiera mostrar. Dentro del módulo browser Windows ofrece el objeto web contents, que se utiliza desde el main para poder interactuar con la ventana justamente. Por ejemplo, el método load URL se usa para cargar una dirección, ya puede ser HTTP, un archivo local o cualquier protocolo en realidad se puede utilizar acá. Una vez que tenemos la URL cargada, dentro de la variable win, donde fue que se creó la ventana nueva, tenemos el objeto web contents, que es el que nos permite interactuar directamente con esta ventana. Las aplicaciones crean un proceso separado por cada instancia de browser window. Esto es importante notarlo. Cada ventana nueva que crea la aplicación es un proceso separado. Si bien se pueden comunicar, funcionan independientemente entre sí. Si la aplicación tiene dos ventanas, cada ventana funciona independientemente entre sí y su comunicación con el main process también es independiente. Se identifican con un número de ID. O cada web incorporada. Esto significa, por ejemplo, un web view. El web view es un elemento HTML que ofrece el módulo browser window, que básicamente funciona como si fuera un iframe, pero dentro del proceso de renderer es tomado como una ventana separada. Por ejemplo, si una URL no permite cargarse en un iframe, se puede cargar dentro de un web view y en el documento la podríamos ver como un documento padre y un iframe con dos URLs distintas, con dos contextos completamente separados. Cada uno tiene un proceso renderer independiente del otro. El proceso renderer debe comportarse acorde a los estándares web, porque lo que hace básicamente es cargar contenido web. Tiene un archivo HTML que es el punto de entrada, el estilo se modifica o se agrega a través del CSS, se puede agregar código JavaScript, ya sea con un elemento script, con un event handler o cualquier otro método que utilicemos en una página web. Y lo más importante, el proceso renderer no tiene acceso directo a la función require, que es la función que se utiliza justamente para requerir módulos, o a otras APIs que son exclusivas de Node, que son específicas del proceso principal, ya que si no cualquier página web podría directamente cargar el módulo para ejecutar código en el sistema, por ejemplo. Debido a que el módulo browser window funciona como un emisor de eventos, identificado como event emitter dentro de la documentación de Electron, esto permite que el proceso principal pueda agregar diferentes handlers o listeners para distintos eventos. Por ejemplo, minimizar o maximizar la ventana. Cada vez que la ventana se maximiza o se minimiza, el proceso principal intercepta este evento y se puede agregar código para que en base a eso haga algo. Lo que a nosotros nos interesa, obviamente no es minimizar o maximizar, sino eventos interesantes, como por ejemplo el evento will navigate, open URL, new window o second instance. Ahora vamos a ver más en detalle el evento new window en este caso. Cómo podemos utilizar esto para buscar algún error. Y por último, del módulo browser window, algunas propiedades relacionadas con la seguridad. Cuando la ventana se crea a través del constructor browser window, se le pueden pasar argumentos. Uno de los varios argumentos son el archivo preload, que eso también lo vamos a ver en la charla. Si se habilita o no el WebView tag, ya que como dijimos antes, esto automáticamente ofrece un proceso renderer separado y la capacidad de que el documento padre interactúe con un iframe con un dominio que no necesariamente sea igual al del documento padre, porque esto tiene que ser específicamente habilitado. Las dos variables más importantes, que son integración de node o isolación de contexto, y después algunas variables secundarias como el módulo native window open, que básicamente lo que hace es que cuando se abre una ventana nueva se llame directamente al navegador por defecto, o directamente se crea una ventana nueva compartiendo las propiedades de la ventana que lo creó. Después los pop-ups y el módulo remoto también. Ahora vamos a ver cómo encontrar vulnerabilidades. Ahora que ya conocemos muy por encima algunas de las características principales, vamos a ver cómo podemos usar esta información para encontrar una vulnerabilidad en la aplicación. En el caso que nos encontremos con una ventana que tenga la característica Node Integration habilitado, es malo. ¿Por qué?
porque esto otorga acceso directo al render process, que como hemos dicho antes no tiene acceso a las APIs de Node, por ejemplo al módulo, a la función require. Si se creara una ventana con esta característica habilitada, Node Integration True, lo que hace es justamente darle ese acceso a la ventana. Entonces el render process básicamente se convierte no en un main, pero tiene casi los mismos privilegios. Por lo menos el privilegio para usar la función require, que cargando el módulo child process se puede directamente ejecutar código en el sistema operativo. Lo que resultaría en un RCE si hubiera, por ejemplo, un cross-site. La otra segunda característica más importante es isolación de contexto o context isolation. En el caso que esté deshabilitado, lo que significa que el código perteneciente al archivo preload, que ahora vamos a ver cómo funciona y por qué esto debe estar habilitado, lo que hace es que esto se ejecute en el mismo contexto que el código del contenido web. Ahora vamos a ver por qué el preload se carga previamente al contenido web, porque justamente el archivo este también tiene privilegios elevados. No ofrece acceso directo al módulo require como la integración de Node, pero lo mismo, en el caso de que hubiera un cross-site o se puede ejecutar código en el contexto de esa página o de esa ventana, a través de la modificación de prototipos de funciones nativas de JavaScript se puede redefinir completamente la lógica de la aplicación, lo que también se puede llevar a un RCE. ¿Cómo hacemos para encontrar esta configuración dentro de una aplicación? Bueno, primero lo importante es notar que no necesariamente la integración de Node, por ejemplo, o la isolación de contexto con una configuración que no es la recomendada, es una vulnerabilidad. Porque generalmente estas cosas no son aceptadas, como por lo menos en Bug Bounty para un reporte, porque no tiene un riesgo directo. Puede ser que la aplicación requiera esa característica para poder funcionar o ya esté diseñada implementando la isolación de contexto de esa forma o cualquier cosa específica de la aplicación. Sin embargo, siempre hay que tenerlas en cuenta porque en caso que encontremos otra funcionalidad o un error en la aplicación, por ejemplo una sección HTML, que es algo mucho más simple, estos puntos se pueden llegar a combinar para alcanzar, por ejemplo, un cross-site o simplemente un link, puede resultar un RCE gracias a esta configuración. La descompresión del archivo es bastante simple. Se usa el paquete npx que se instala directamente desde npm. Se llama el comando npx azar extract, la ruta de acceso al archivo app-azar que queremos encontrar. Y como segundo argumento del comando, la carpeta donde queremos descomprimirlo. Simplemente con correr ese comando ya tenemos acceso al código de la aplicación, a todo el código de la aplicación, porque no tiene nada ofuscado. Una vez que tenemos este archivo descomprimido, ¿cómo hacemos para buscar las vulnerabilidades? Porque nos va a salir un montón de archivos, HTML, código, módulos que son por defecto de Node. Lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente. Tenemos el archivo package.json, que eso nos da básicamente un mapa de cómo está hecha la aplicación. Ahí nos va a decir cuál es el archivo principal, o sea, el punto de entrada del proceso main, cuáles son las dependencias que utiliza, las librerías, las configuraciones, los argumentos específicos al módulo a ejecutarse. Todo eso se encuentra en el archivo package.json. Y el resto lo vamos a buscar en el código ya específicamente. Podemos buscar eventos, acciones o palabras clave. Acá yo tengo una lista de algunos eventos que son los más relevantes para poder buscar. Como vimos antes, el New Window, Will Navigate, todo lo que está relacionado con la navegación y creación de ventanas nuevas, Deep Linking, protocolo, y lo relacionado a configuración. Obviamente Node Integration o instalación de contexto, la función execute JavaScript, que esto también lo que hace es ejecutar código en el contenido web desde el main. Si llegáramos a controlar lo que se encuentra dentro del argumento de esta función, tenemos automáticamente un cross-site que no está restringido por CSP, no tiene ningún tipo de restricción porque esta ejecución viene desde el proceso main, o sea, es la propia aplicación la que está llamando el código, no hay forma de restringir esto. Si se usara esta función y tuviéramos acceso a ese argumento, ya básicamente tenemos un RCE, si es un cross-site. Lo mismo que el WebView, el WebTag. Y estas dos palabritas, Exposing Main Word y Context Switch, que son funciones que se utilizan en el preload para exponer APIs internas al contenido web, que estas dos ahora lo vamos a ver en detalle en las siguientes diapositivas. El método de búsqueda, yo prefiero utilizar el modo grep, que es lo más simple. Con estos argumentos lo que nos va a dar como resultado es
el archivo en el que se encuentra el parámetro o el patrón que estemos buscando, el número de línea en el que se encuentra esto mismo, búsqueda recursiva, es decir, va a buscar en todas las carpetas, no va a diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, y el último argumento yo lo utilizo a veces porque muchas veces las aplicaciones vienen con los archivos minificados, es decir, el código completo del archivo JavaScript, la cantidad de líneas que tenga, están reducidas a una sola línea, porque si nosotros buscáramos esto, nos va a devolver la línea en la que se encuentra esta palabra, que es todo el archivo, o sea, no nos está sirviendo. Con el argumento O, lo que hace es devolver únicamente lo que estamos buscando. Entonces, gracias a los otros argumentos tenemos el nombre del archivo y sabemos que esta palabra se encuentra ahí. Una vez que ya tenemos eso, podemos ir al archivo y pasarlo por un JavaScript Beautiful o el método que quieran utilizar para desminificarlo, y ya sí lo podemos analizar de una forma legible, por decirlo así, porque si no, con el grep, sin el argumento O y el archivo está minificado, la consola se va a llenar de resultados y no vamos a poder ver lo que estamos buscando. Vamos a ver acá un ejemplo de un reporte. Obviamente esto está redactado y es a modo de ejemplo, pero lo que vamos a ver es el proceso desde que se descomprime el archivo y el proceso de análisis para llegar desde una función simple que no tiene relación con un RCE a justamente el RCE. En este caso, si descomprimimos una aplicación, tenemos acá un ejemplo de un archivo main.js, que sería un archivo principal, y acá podemos ver, primero llamo una función crear ventana, que básicamente lo que hace es crear una ventana, la ventana principal de la aplicación. Fíjense que como load URL está agarrando un archivo local, HTML, y en las preferencias está seteando integración de node falso, es decir, no se puede acceder al módulo require, e isolación de contexto verdadera. Está agarrando un archivo upload, o sea, aparentemente las medidas de seguridad están tomadas. Si hubiera un cross-site o la falla que sea, no se podría escalar a mucho más que eso. Pero si vemos abajo, al web contents, es decir, a la ventana, está asignada la variable win, accedió al objeto web contents, que se utiliza para justamente, como vimos en las diapositivas anteriores, agregar algún listener o handler a un evento. En este caso se está agregando un listener al evento new window. Lo demás son los argumentos que vienen por defecto, que se pasan al listener este. Y acá estamos viendo, si la variable frameName es igual a internal o la URL comienza con trusted.com, es decir, esta string, la aplicación, ¿qué va a hacer? Va a crear una nueva ventana, que lo vemos en Windows, la está asignando, con integración de node true e isolación de contexto falso, es decir, las configuraciones que no debería tener. Si nosotros pudiéramos acceder a esta ventana nueva, directamente podemos llamar a la función require, debido a que node integration está seteado en true, y automáticamente tendríamos un RCE. Entonces, viendo esto, acá podemos detectar tres cosas. Primero, que hay un listener en el evento new window. Y segundo, que en base a este evento la aplicación está verificando algo, la variable frameName, o si la URL comienza con una string que se haya asignado. Si alguna de esas dos cosas da verdadera, tenemos acceso a una ventana nueva donde, si tuviéramos ejecución de código, podríamos tener un RCE. Entonces lo que nos interesa a nosotros es ver cómo emitir el evento new window y cómo controlar alguna de estas dos variables, si es que pudiéramos hacerlo. En este caso podemos hacer las dos cosas, emitir el evento y controlar las dos variables. Pero bueno, es importante detectar esta clase de cosas, porque en base a esto se puede seguir escalando la falla. Acá vemos que frameName es comúnmente usado como un parámetro interno seguro, ya que a menos que haya una ejecución de código, por ejemplo, normalmente el usuario no puede controlar esa variable. Entonces las aplicaciones es muy común encontrar que usan ese valor para decidir si quieren una ventana con una característica o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Averiguar cómo manipular ese valor. Leyendo la documentación de Electron y de JavaScript en general, descubrimos que la función windowOpen, como segundo argumento, toma el valor que después es tomado en el listener como frameName. Lo mismo el valor target de un elemento link. Si nosotros creáramos un elemento link, si tuviéramos, acá hace falta un cross-site para el script, pero en este caso no. Si pudiéramos inyectar HTML, creamos un elemento link y como atributo target
podemos manipular el valor de frame name. Lo que esté como target, cuando se emite el evento new window, va a ser tomado como frame name. Por lo que esto, si lo pudiéramos controlar, también tendríamos un acceso a esa ventana directamente al hacer clic en el link. Y lo segundo es la verificación insegura de dominio, que también es muy común. En este caso, como ejemplo, pusimos un StarWid, pero se puede usar un regex, una verificación si el dominio equivale a otro. Eso es muy común verlo también. En este caso, el error está en que está verificando si inicia con trusted.com, pero no está cerrado con la barra, por decirlo así, el final del dominio. Si pusiéramos una URL trusted.com.attacker.com, el mismo chequeo va a retornar verdadero, pero estamos convirtiendo el dominio en un subdominio y el attacker.com está bajo nuestro control, por lo que también estaríamos bypassando esa verificación de seguridad. Entonces acá tenemos dos formas de obtener esa ventana: el frame name a través de un cross-site o una inyección HTML, o si hubiera alguna función en la página para enviar links, con un link con esta característica podemos bypassar esa medida de seguridad. Acá estamos viendo la aplicación, lo mismo de recién. La diferencia que acá se agrega el iframe en el medio. Porque lo primero que pensamos es bueno, conseguimos un cross-site scripting, llamamos a la función open y pasamos nuestro dominio directamente a la función open, o como segundo argumento la palabra internal, que es lo que la aplicación requería para crear la ventana nueva. Pero no necesariamente tienen que ser un cross-site scripting, porque si la aplicación tiene alguna feature o característica que permite cargar un iframe, si ese iframe crea un pop-up, es decir, llama a la función open, el evento sigue siendo interceptado por el proceso main, porque el iframe está dentro de la ventana de Electron, y como vimos antes, el browser window en realidad es un emisor de eventos, no es que la ventana abre la ventana nueva. La ventana emite un evento new window y el main es el que interactúa con eso. Por lo que si el iframe emite una nueva ventana a través de la función open, el evento va a pasar por el proceso principal. Entonces, directamente acá no necesitamos una falla. Podemos aprovechar una misma función de la aplicación. Quizá la aplicación no tenga una opción que diga ingrese su dominio y lo cargan en un iframe. Pero ¿qué es lo que sí tienen? Integración con aplicaciones de terceros. Por ejemplo, Teams de Microsoft, Slack ofrecen integración con Dropbox y demás. Y la realidad es que es muy común encontrar ese tipo de interacciones entre aplicaciones diferentes. Y eso automáticamente ya nuestra superficie de ataque se extendió. Salimos de la aplicación misma, ya no necesitamos encontrar un cross-site, sino que ya estamos dentro del dominio o el contexto de la aplicación de terceros que se autorizó la integración. Por ejemplo, Dropbox. Si la aplicación ofrece integración con Dropbox y esa ventana está cargada dentro de un iframe, y dentro de Dropbox hay una función para crear ventanas nuevas, por ejemplo, automáticamente tenemos un RCD en la aplicación esa. Porque si bien la ventana es Dropbox y el evento sale de la página de Dropbox, está dentro de un iframe que está en un contexto de la aplicación. Por lo que ya nuestra superficie de ataque se extiende ya fuera de la aplicación, como dijimos antes, y es código que no está controlado por el desarrollador. Si ellos no tuvieron la prevención de bloquear los pop-ups en los iframes, por ejemplo, nosotros estamos obteniendo un RCD en una aplicación X a través de una integración de tercero que no tiene nada que ver con ello. O incluso no hace falta encontrar una falla en otra aplicación. Hay otra posibilidad que dan estas aplicaciones, que es para crear una aplicación personalizada, una integración personalizada, que ofrecen para su grupo de trabajo o un grupo de personas X. Y eso directamente lo controlamos nosotros. Creamos una aplicación nuestra y cargamos un documento que diga open tal valor, y ya está. Cada persona que instale esa integración va a ser víctima de RCD porque no están controlando esto y están permitiendo código externo dentro del contexto de su aplicación. Lo otro es la inyección HTML o el link, como habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a ver el tema de los archivos preload y cómo relacionar esto con lo anterior. Primero una introducción breve a cómo funciona el preload para ponernos en contexto. Como hemos dicho antes, este código se carga previo a la ejecución del código del contenido web. Es decir, dentro del proceso renderer es como que existen dos instancias. Primero la ventana se crea, o sea, se crea el proceso renderer,
Si hubiera código preload, que se pasó como argumento, como se ve acá un ejemplo, al crear la ventana se le pasa el objeto preload y la ruta de acceso al objeto, al código. Si hubiera un código preload, al crear el proceso renderer, se ejecuta primero el código de preload, se crea la ventana o todo lo que tenga que hacer en base a ese código, y una vez que ese código fue cargado, recién ahí se carga el contenido web. Es decir, no están en el mismo contexto justamente, para evitar alguna vulnerabilidad, ya que este archivo preload tiene privilegios elevados y se puede hacer directamente a las APIs de Node. Si el archivo preload tuviera llamar a la función require, por ejemplo, esta función se ejecutaría, porque este contexto ofrece privilegios elevados y por eso justamente se inicia previamente al contenido web. A pesar de que el contexto final es el mismo, porque a fin de cuentas una vez que se cargó el preload y después el contenido web, el preload no desaparece, sigue ahí como en los archivos cargados. Pero ¿qué pasa? Si el archivo preload trata de exponer una API interna, como vemos acá, por ejemplo, window.meAPI, en el código del renderer, es decir, en el contenido web, yo no puedo acceder al objeto MiAPI porque está seteado por defecto en la configuración de isolación de contexto, que esto es lo que vimos antes, uno de los puntos por lo que es importante. Si por error o por lo que sea se creó una línea de código donde se expone al objeto window alguna API interna y la isolación de contexto no está activada, o sea, está seteado en falso, el código render va a tener acceso a esto. La alternativa que se ofrece es justamente usar un método seguro para esto. Bueno, esto lo que vimos recién, la isolación de contexto, significa que el código pertenece isolado al contenido web, justamente para evitar filtrar APIs privilegiadas o que se interfiera con la lógica de la aplicación mediante la modificación de prototipos, ya que el código preload puede usar funciones nativas de JavaScript para desarrollar lo que tenga que hacer. Si no estuviera activada la isolación de contexto y se modificara alguna de estas funciones nativas o el prototipo, automáticamente se puede hacer que la aplicación haga lo que nosotros queremos, por decirlo así, modificando su lógica. La forma de exponer funciones internas de manera segura es a través del módulo Context Bridge, que sí o sí requiere una codificación especial. No se puede filtrar por error o sin querer una API interna, ya que esto requiere que específicamente se cargue. Se carga el módulo Context Bridge desde Electron y se utiliza el método exponer en el mundo principal y recibe como argumento el nombre que queremos que tenga el objeto expuesto y el valor que tenga. En este caso, puedo acceder al objeto MiAPI desde el renderer y va a loguear lo que está asignado, ya que se expuso de forma segura, y esto permite poner isolación de contexto en true y exponer APIs internas que nosotros queramos, no que una se exponga por error. Respecto a la modificación de funciones nativas, lo vamos a ver de forma breve. El link se encuentra en la documentación de Mozilla en caso de que quieran leerlo más en detalle. Básicamente lo que ofrece JavaScript es la posibilidad de modificar los prototipos de sus funciones. Es decir, cada tipo de dato tiene por defecto diferentes funciones que son heredadas del lenguaje nativo de JavaScript. Por ejemplo, el tipo de dato string, al declarar una variable string, automáticamente tenemos acceso a todas las funciones relacionadas al tipo de dato string. En este ejemplo estamos viendo que se utiliza el método switch, que lo que hace es chequear si la string a la que se está llamando el método termina con la string que se le da como argumento. En este caso da verdadero. Si en nuestro contenido web nosotros modificamos el prototipo de esta función, que es una función nativa, en este caso podemos hacer que siempre retorne falso. Cada vez que la aplicación utilice este método o genere una string nueva o en una que ya esté creada, no va a ir al código nativo de JavaScript, sino que va a pasar por nuestro prototipo modificado. Entonces podemos hacer que este chequeo resulte en falso. Si hubiera una medida de seguridad, por ejemplo, que dice, bueno, si el archivo termina en .exe y no se ejecuta, nosotros con esto automáticamente podemos ejecutar un archivo .exe, porque la aplicación va a pasar por nuestro prototipo, no va a utilizar más la función original de JavaScript. Ahora vamos a ver el ejemplo de un caso real, de una aplicación, cómo relacionar todo esto para poder explotarlo. Dentro del código de la aplicación, inspeccionando, encontramos una función en el archivo preload que es utilizada para obtener estadísticas sobre Wi-Fi aparentemente. Recibe como argumento un elemento iframe, o sea, un elemento HTML iframe. Añado un listener a ese elemento
Y una vez que el elemento es cargado, o sea, el listener es de load, hace dos verificaciones. Si la variable internal 1 existe dentro del iframe, que se accede a través de iframe.contetWindow, si no existe, se declara como un objeto vacío. Y si dentro de esa aplicación no existe, dentro de esa variable no existe el objeto app, también se declara como un objeto vacío. Y lo que hace es asignar a este nuevo objeto que creó el listener la función getWiFiStats. Ahora vamos a revisar la función que se acaba de exponer. O sea, esto lo que está haciendo básicamente es exponer una función interna, getWiFiStats, en un elemento iframe. Una vez que inspeccionamos esta función, la cual es posible acceder dentro del iframe gracias a que fue agregado por el preload, vemos que tiene más código. Esta función no recibe argumentos, o sea, aparentemente es algo de chequeo, no es que se puede pasar un argumento y modificar su comportamiento. Lo que va a hacer esta función es llamar a initTools, ya que las otras verificaciones van a dar falso. Dentro de initTools se llama a otra función llamada getStats, donde se utiliza el módulo interno childProcess y es donde vamos a realizar nuestra explotación. Donde vamos a realizar la explotación para obtener el RCE. En este caso la función final, getStats, sí recibe un argumento tool que se obtuvo en la función previa initTools, que no la podemos controlar, ya viene hardcodeado. Y en la tercera línea, donde vemos, es lo que nos interesa, el método exec. En este caso, exec equivale a la función la función require childProcess.exec, que fue lo que vimos inicialmente, que es el módulo que se usa para ejecutar código en el sistema. Como argumento de exec que pasa código, se puede ejecutar cualquier tipo de código, PowerShell, CMD, en Linux, en Mac, en cualquier sistema operativo. Esta función es la que nos interesa para justamente obtener el RCE. Pero ¿cómo hacemos para llegar a esta función? Porque por lo que vimos previamente, la función inicial recibe un iframe como argumento, y a partir de ahí ya no controlamos nada de lo que pasa. Son funciones genéricas con variables que ya están hardcodeadas en la aplicación. Lo que vamos a ver es cómo convertir esto en un RCE. El método exec, debido a la lógica de la aplicación, no es ejecutado directamente, sino que es pasado a otra función dentro de los archivos de librería, electron js2e azar.js, donde es ejecutada a través del método apply. Acá vemos el ejemplo. Este código es un código genérico de Electron, no es algo relacionado con la aplicación. En este caso, el argumento func equivale a la función exec, que es la que vimos previamente, que es require.childProcess.exec. Esta función está siendo ejecutada a través del método apply, que recibe como argumento this y arguments. El método apply es una función nativa de JavaScript. Ejecuta una función con un valor this como primer argumento, siendo this la misma función a la cual se está ejecutando. En este caso, como en la diapositiva anterior, el primer argumento de la función es this y nos va a servir para poder explotar el error. En este contexto, this equivale a la propia función a la que se está llamando a través del método apply, que equivale a require.childProcess.exec. ¿Esto qué significa? Si el prototipo de la función apply es modificado, en el contexto del sitio web donde se ejecuta esta función, getWiFiStats, lo que podemos hacer es que la función this, es decir, childProcess.exec, pase por nuestro prototipo. Y automáticamente, al estar esa función dentro de nuestro prototipo, la podemos utilizar como nosotros querramos. Es decir, podemos ejecutar código de forma arbitraria. Acá hay un ejemplo de cómo modificar el código para ejecutar la calculadora, por ejemplo. Si nosotros modificamos el prototipo de la función apply y llamamos a la función setupWiFiStats, en el momento que pase por la función exec, que es la tercera función que se llama dentro de esto, si pasa por nuestro prototipo, en este caso tenemos el this, que es el primer argumento de la función, o la misma función a la que se está llamando, donde this equivale a require.childProcess.exec, por lo que acá podríamos ejecutar la calculadora llamando a la función original de la estadística de Wi-Fi. Ahora, ¿cómo reunimos todo esto? Simplemente usamos una función de la aplicación, no hace falta encontrar un error adicional. La aplicación ofrece la función de enviar mensajes por chat a otro usuario y se convierten en hipervínculo. Enviando un mensaje con el valor que vimos previamente para bypassear el chequeo de dominio,
tenemos acceso a una ventana donde se puede acceder al preload y a esta función interna. En este caso, mandamos el link a la otra persona. Al hacer clic en este link va a abrir nuestra ventana con nuestro documento, y gracias a la configuración y selección de contexto falso podemos acceder a la función expuesta por el preload setup Wi-Fi stats y explotar las funciones internas a través de la modificación de prototipos para obtener el RCE. Ahora vamos a ver el contenido del archivo rce.html, que sería el documento final. Tenemos en la primera línea dentro del script, se crea un elemento iframe y se asigna en la variable x. Se llama la función expuesta por el archivo preload, que la obtuvimos gracias al bypass en el chequeo de URL, y le pasamos como argumento nuestro iframe. ¿Se acuerdan que recibe como argumento un elemento iframe HTML? Asignamos un source al elemento iframe que comparta nuestro origen para poder acceder al contenido del iframe y ejecutar la función expuesta. Asignamos el iframe al documento, todo como en body append child x. Lo que hace esto es añadir al documento el iframe que creamos recientemente. Y agregamos un listener. Cuando el documento es cargado, es decir, cuando el iframe es cargado, accedemos a la función interna. X es el elemento iframe. Content window nos permite acceder al objeto ventana del iframe. Al compartir el origen ya le agregamos un source, el mismo path que estamos en el documento padre. Podemos acceder a las funciones internas del iframe debido a que el origen es el mismo. Accedemos a la función expuesta internal1.app.getWiFiStats. ¿Y qué pasa? Nosotros previamente habíamos modificado el prototipo de la función apply. ¿Para qué? Para que cuando llamemos a la función del Wi-Fi, la función exec pase por nuestro prototipo. En este caso se va a ejecutar la calculadora. Y simplemente con esto ya obtuvimos un RCE usando una función de la aplicación. No tuvimos que encontrar un cross-site ni buscar la forma de ejecutar un iframe o llamar a una ventana nueva ni nada. Simplemente usamos la función de chat para enviar un mensaje. Encontramos un bypass en el chequeo de dominio. Y dentro de las funciones expuestas por el preload, modificando la lógica de la aplicación gracias a la modificación del prototipo de la función apply y viendo cómo se desarrollaba la ejecución de la función childprocess.exec, que no era directa, sino que pasaba por el método apply a través de una función de la librería Electron, obtuvimos un RCE con un clic, sin tener que buscar un cross-site o, bueno, como dijimos antes, otro tipo de falla en la aplicación. Bueno, en conclusión, el principal objetivo, al momento de analizar aplicaciones Electron al menos, es buscar la forma de obtener acceso a una ventana de la aplicación o algún método que permita cargar un documento HTML o dominio arbitrario dentro del contexto de una ventana previamente creada, que justamente fue lo que se habló, que es el tema del iframe, la integración con aplicaciones de terceros y demás. No necesariamente, es más, la mayoría de los errores no fueron gracias a un cross-site scripting, sino justamente a explotar la lógica de la aplicación. Encontrando un chequeo de URL de dominio que es vulnerable, simplemente enviando un link a través del chat, se puede obtener un RCE, relacionándolo, obviamente no con la modificación de prototipos y demás, pero ya el simple hecho de tener acceso a ejecutar código dentro de una ventana de la aplicación, aunque la ventana tenga las medidas de seguridad implementadas como corresponde, se puede escalar igual, explotando justamente los diferentes vectores. No hay que enfocarse en un SE, en un cross-site, sino en cómo funciona la aplicación y específicamente en eso, en conseguir ejecución de código o algún tipo de inyección en una ventana que ya esté creada o en una ventana nueva. Por ejemplo, a través de un link URL, de un iframe, comunicación WebSocket o un servidor local, HTTP o WebSocket. Eso también es común. Algunas aplicaciones levantan servidores locales para comunicarse y justamente no tienen verificación de origen. En ese caso, si la víctima abre una página web, ya en este caso ni siquiera hace falta que sea en la aplicación la falla. Si tiene la aplicación abierta de fondo o lo que sea y abren una página web, esa página puede haber una conexión WebSocket al servidor local abierto por la aplicación, y gracias a esa comunicación se puede llegar a obtener un RCE, y en este caso ni siquiera hubo que encontrar una falla en la aplicación.
propia, sino a través de una página en un navegador. Así que, así que bueno, le dejo como último material de referencia un link de GitHub que contiene una recopilación de diferentes reportes, write-ups o publicaciones de seguridad y blogs relacionados con errores de Electron y la documentación. Siempre yo siempre creo que la base está en la documentación. Leyendo los documentos de Electron, ahí está todo. Lo que me trae también de esto es que no hay ningún secreto, por decirlo así. No hay un payload específico o una combinación de caracteres especiales que te va a dar el RCE o la falla que estés buscando. En la documentación está todo. Cómo funciona el framework, cómo interactúa el proceso principal con el renderer, cómo se funcionan los distintos eventos y demás. Así que yo creo que estas dos referencias son lo más útil para poder empezar a hackear aplicaciones Electron o profundizar ya el conocimiento que uno tenga. Bueno, espero que la charla les haya servido, les haya parecido interesante. Es mi primera charla en vivo respecto a cualquier tema, ya que empecé hace poco en Bug Bounty en seguridad informática. Así que cualquier feedback o comentario, lo que sea que quieran hacer, acá tienen mi dirección de Twitter, me pueden contactar. Así que, bueno, agradezco justamente su feedback y espero que les haya servido la charla esta por algo. Bueno, muchas gracias.